Son días extraños, que duda cabe, y lo son en todos los ámbitos, en la política, en la geopolítica, en el mundo y la sociedad en general. Por eso no debería extrañarnos que el mundo del aire, de los misterios aéreos, pues no es ajeno a toda esta extrañeza, y hay un tema que he llamado a Iván Castro porque, oye, es que yo no me acabo de enterar. Sé que hay un avión que es venezolano, pero no es venezolano, es iraní, pero ha aterrizado en Argentina y no se sabe lo que trae, ni lo que lleva, ni por qué iba, ni por qué venía, pero soy consciente de que todo esto es muy misterioso y, oye, para aclararme yo y aclararnos todos, pues contamos con el conocimiento de Iván Castro. Iván, bienvenido a Días Extraños. Muchas gracias, Santi. Bien hallado una vez más. Gracias por la invitación de nuevo y nada, pues gracias por acordarte de mí para contar la actualidad más actual, ¿no?, del mundo de la aeronáutica. Pero es es cierto, ¿no? Los cielos están bastante revueltos en los últimos días y ahora explicaremos por qué. A ver, esto es un culebrón de un calibre monumental y es difícil aclararse. Así que eres mi última esperanza. Sé que es algo muy extraño, sé que es apasionante, sé que hay un misterio detrás. Todo eso, digámoslo así, son las conclusiones a las que he llegado. Pero como tú lo narras también, llevas también el hilo de las historias, pues, oye, recurrimos a tu conocimiento. Pues muchas gracias por el piropo. La verdad es que en mi página web, www.ivancastropalacios.com, todos podéis seguir un poco el tema más detenidamente si alguien no se queda con lo que voy a contar, ¿no? Pero he intentado, pues en los dos artículos que he hecho hasta el momento sobre el caso, desgranar un poco cronológicamente cómo han sucedido los hechos, ¿no? Y es lo que vamos a contar pues hoy en DEX, ¿no? Esto, ¿qué ha pasado en concreto? ¿Qué ha sucedido? El protagonista es un avión venezolano, es un Jumbo, un Boeing 747 de la clase 300. No puede, este avión en un momento dado no puede aterrizar en Uruguay. Se desvía a Buenos Aires, al aeropuerto de Ezeiza. Allí bajan sus tripulantes. No pueden explicar el motivo del vuelo. Cuando se les pregunta, a bordo se encuentran 5 iraníes, se encuentran una serie de tripulantes venezolanos, 13, 14, en total eran 19 tripulantes, y cuando se empieza a tirar un poquito del hilo, se sabe incluso que en algún momento del vuelo llegan a apagar el transpondedor, el transponder del que hemos hablado pues en muchas ocasiones en otros temas. Es pues simplemente el aparato que llevamos a bordo para dar señales y que los controladores nos vean en el radar, ¿no? No estaban visibles a los radares de los controladores, no se sabía la posición ni el rumbo, y así dificultaban, ¿no?, el localizarlos. Y bueno, pues con estos hechos pues ya entra el misterio de lleno en el caso, ¿no? La primera pregunta que hay que hacerse es cómo llega pues el Boeing 747 a Argentina, ¿no? El avión aterriza el 6 de junio, hace escasos días de este año, procedente de México, en Ezeiza, en Buenos Aires. Pertenece a una empresa que se llama Entrasur. Está pintado en grande en el avión, además. Entrasur es Transportes Cargo del Sur. Es una filial de una empresa venezolana, de Conviasa, que es la que se supone que ha adquirido el avión, una compañía aérea venezolana que se llama Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos. Y a su vez, Entrasur es una empresa que está a día de hoy bajo sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros y sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Es decir, que tienen sanciones económicas y multas a sus espaldas por parte de los Estados Unidos, ¿no? Dentro de una serie de embargos que hay a Venezuela como país, etcétera, similar a lo que pueda suceder en Cuba. Como dije, pues es un Boeing 747 de la clase 300. Su matrícula es Yankee Victor 3531. Es comprado por Entrasur a una aerolínea iraní que se llama Mahan Air, y esta aerolínea
curiosamente, es acusada por los Estados Unidos de hacer transporte de cargas militares en aviones civiles. Lleva, en el momento en el que aterriza, como dije antes, 14 tripulantes venezolanos, 5 tripulantes iraníes. Entre esos 5 iraníes están los 2 pilotos del Boeing 747 y oficialmente llevan un cargamento de piezas pues para automóviles, ¿no? Para una factoría. Salta a la palestra el portavoz de Mahan Air, que es la que le vende el avión a los venezolanos, se llama Amir Hussein Zolambari, y dice que la propiedad de ese avión, de ese 747 que está retenido en Argentina, nada tiene que ver con esta aerolínea. Añade que la propiedad fue transferida a Conviasa y que no se trata de ningún alquiler, con lo cual ellos no tienen absolutamente nada que ver. Ese lunes 6 de junio del 2022 aterrizan en Córdoba, en Argentina, en la ciudad de Córdoba, y debido a que hay una niebla en Buenos Aires, pero ya por la tarde pueden hacer el traslado de Córdoba a Ezeiza, y aterrizan en Ezeiza, en Buenos Aires, como he dicho antes, con el transponder apagado en toda la ruta que supone Córdoba-Buenos Aires. ¿De dónde venía el 747 venezolano? Cuando aterriza, procede de México, y antes de aterrizar en Ezeiza y en Córdoba, este avión venía del Aeropuerto Internacional Guaraní de Ciudad del Este. Allí había hecho una escala en mayo también del mes pasado, hace nada, y ahí habían aterrizado con 29 ocupantes. 10 de esos ocupantes no vuelven a subir al avión. Estamos hablando de casi 30 personas para operar un Boeing 747 de carga que no son necesarios, porque de hecho las dotaciones de un avión de carga suelen ser de 4 o 5 personas. Pueden llevar 2 o 3 personas en cabina, un tripulante de refuerzo, etcétera, y 1 o 2 operarios detrás para mover las mercancías cuando se suben, se bajan, pero no necesita nunca 30 personas ni mucho menos, ¿no? En esta ciudad, en Ciudad del Este, se bajan 10 y quedan 19, que son los que parten con destino final a Argentina. En Ciudad del Este, que por cierto es Paraguay, cuando el gobierno de Paraguay se da cuenta de lo que sucede, este aterrizaje un poco irregular, destituye inmediatamente a los 2 funcionarios que autorizan el aterrizaje de ese avión en esa ciudad. Este aeropuerto de Ciudad del Este está en el distrito de Minga-Guazú, en Paraguay, une diversas ciudades de Paraguay, y en concreto uno de los 2 funcionarios que es cesado es el administrador propiamente del aeropuerto, ¿no? Más otro funcionario, o sea que la gravedad ya comenzaba un poco a relucir. También se está investigando a agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas que protagonizan el aterrizaje del Boeing 747 allí en Paraguay. Allí permanece 3 días y el 16 de mayo del 2022 parte hacia Aruba con un cargamento oficialmente de cigarrillos que se elaboran en Paraguay. Era un cargamento de aproximadamente $775.000 a bordo, y salen a la palestra unas declaraciones del embajador de Argentina en Paraguay, que dice lo siguiente: con relación al Boeing 747 de Entrasur, que permanece en Argentina con una tripulación de 14 venezolanos y 5 iraníes, quiero aclarar lo siguiente: fuimos informados del vuelo por Paraguay la tarde del 6 de junio, cuando la aeronave ya había aterrizado en Buenos Aires. Ya los políticos estaban empezando a asomar un poco la patita en el tema, ¿no? ¿Por qué no puede aterrizar en Uruguay esa tarde del 6 de junio y regresa a Ezeiza, a Buenos Aires? Pues aquí empieza también un poco la controversia. Parece que en Argentina, en Ezeiza, no quieren repostar el avión ninguna empresa petrolera, debido a que esas empresas tenían miedo de las sanciones de Estados Unidos si repostaban ese avión, ¿no? El 8 de junio
el avión está sobrevolando el Río de la Plata y de repente en espacio aéreo uruguayo reciben la prohibición de sobrevolarlo, con lo cual tienen que regresar a Ezeiza, a Buenos Aires, y claro, ya no iba tampoco el avión pues muy abastecido de combustible, iban con un combustible mínimo y bueno, les hacen retornar a Argentina y es cuando las empresas de allí pues se niegan por sanciones de Estados Unidos a Venezuela y a Irán sobre todo, y se niegan a repostar el avión. ¿Qué pasa cuando el avión aterriza en Ezeiza, el avión de Entresur? Pues lo recibe la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la PSA, lo recibe Aduanas de Argentina, lo recibe todo el mundo, la Dirección de Migraciones, la Policía Federal, etcétera. Todos estaban alerta porque había una información de inteligencia que estaba ya avisando de la llegada del avión, ¿no? Cuando reciben esa información, los distintos organismos extranjeros de inteligencia lo que saben es que parte de la tripulación podría pertenecer a la Guardia Revolucionaria de Irán. Toma ya. Aquí se complica el tema, nada más y nada menos. Esto lo hace público el ministro de Seguridad de Argentina, Aníbal Fernández. Cuando empiezan a detectar, nada más aterrizar, cosas que no son lógicas para nada, por ejemplo, declaran una tripulación totalmente distinta a la que viaja, con lo cual eso pues conlleva una investigación instantánea, ¿no? Someten además al 747 a un control súper exhaustivo por parte de estas autoridades. También participa como te dije antes, ¿no? Aduanas, migraciones, la Policía Federal Argentina, etcétera, y bueno, al final revisan el avión de arriba abajo y empiezan un poco las sospechas. ¿Qué lleva el 747? Presuntamente lo que llevaba era un cargamento de piezas de automóviles y de componentes para fabricar una camioneta, es el modelo Taos de Volkswagen, y esas piezas las habría comprado una empresa que se llama SAS Automotriz SA, y curiosamente también, de repente, y a los medios de comunicación, la empresa lo primero que dice es que se desvincula por completo de este vuelo de Entrasur, con lo cual dice que esas piezas ni son de ellos, ni las han encargado, ni las han comprado. Volkswagen es la que dice que esta empresa las compra directamente, y SAS Automotriz, a su vez, lo que hace es que habría encargado esas piezas en México, y por eso el avión habría pasado por México antes para luego ir a Argentina con esas piezas, ¿no? Dice esta empresa, la relación entre una empresa americana, que es una empresa de logística también, y la compañía aérea, para que las mencionadas piezas lleguen a Argentina, es algo que SAS Automotriz Argentina SA desconoce y no tiene relación alguna, porque SAS Automotriz encargaba esas piezas a una empresa americana también que se llamaba Forwarder Freight, y era una empresa estadounidense. Pero ¿las piezas están en el avión? ¿Las han encontrado? En principio sí, en principio hay un cargamento que está dentro del avión, y el cargamento sí o sí está comprobado que viajaba dentro del avión, pero es un poco, digamos que una pantalla, ¿no?, para cubrir el vuelo. Más tarde lo entenderemos cuando explique más cosas, pero es, digamos, que la excusa perfecta para entender el vuelo, ¿no? Se encuentran a bordo 5 tripulantes iraníes, que son, bueno, no te voy a decir los nombres porque me puedo pasar toda la noche intentando pronunciarlos, pero entre ellos está un piloto que se llama Gholamreza Ghasemi, y es el principal sospechoso de la tripulación iraní del avión. ¿Por qué? Porque se sospecha de que pueda pertenecer a una serie de empresas que están vinculadas a la Guardia Revolucionaria iraní. Toda persona que está relacionada con este ámbito está prácticamente relacionado con el terrorismo a nivel internacional, ¿no? El cuerpo de guardias de la Revolución Islámica de Irán es un cuerpo que se crea hace 40 años. Su principal misión es, pues, defender el sistema islámico del país.
nutre constantemente al país de fuerzas armadas, tiene unos nexos muy estrechos con los grandes líderes del régimen iraní, y esta Guardia Revolucionaria, que tiene más de 190.000 miembros entre sus filas, pues una de sus principales misiones es supervisar las armas estratégicas de Irán. Quiere decir que ellos están constantemente metidos en el comercio y en el tráfico de armas. La rama, digamos, que de esa Guardia Revolucionaria iraní que actúa en el extranjero se llama Fuerza Al-Quds. Y Estados Unidos reconoce a este grupo como una organización terrorista. De hecho, los acusa de ataques terroristas en Irak, en Oriente Medio. Ya ha habido víctimas militares estadounidenses y aliadas por parte o a causa de las acciones de este grupo. Y este piloto, el piloto iraní, Gozalema Ghasemi, es el comandante del 747 de Entrasur de Conviasa, pero además es familiar del ministro del Interior de Irán. Y su nombre, todavía más curioso, es que coincide exactamente con el de un miembro de la Guardia Revolucionaria de Irán, y además con un administrador de una empresa que está ligada a la Fuerza Al-Quds. Es decir, este hombre lo han pillado con el carrito del helado, subido prácticamente al avión, ¿no? ¿Qué sucede con los tripulantes? En principio, pues se ordena el 13 de junio la retención de los pasaportes de toda la tripulación por parte de un juez que se llama Federico Villena, y hay sospechas razonables de que, bueno, la razón por la que hayan aterrizado en Argentina no sea la verdadera razón de llevar un cargamento de piezas a bordo del avión, ¿no? Se le acusa, además, a este hombre, al comandante del avión, de vincularse también a la compañía iraní Mahan Air. Se le acusa de vínculos con la Guardia Revolucionaria. Total, que al final todas estas actividades sospechosamente terroristas lo que hace es que las autoridades argentinas inmovilicen por completo el avión. En primer lugar, lo inmovilizan 72 horas y le dicen a la tripulación que la encierran en un hotel, que si no encuentran nada ilegal, pues pueden coger y salir de Argentina. Pero al final, a pesar de que incluso la Interpol dice que no hay nada sobre los viajeros que esté pendiente, al final se quedan en suelo argentino, porque después de pasar esas 72 horas, lo que sucede es que siguen teniendo el principal problema, que es que nadie les suministra combustible para despegar de Buenos Aires, ¿no? Los nombres de los tripulantes venezolanos, que son 14, tampoco te los voy a decir de uno en uno, pero hay 14 miembros venezolanos que no están manchados por ninguna actividad delictiva, pero sí es cierto que se han usado como excusa para decir que viajaba tanta gente dentro del avión porque estarían en una posible formación como tripulantes de ese avión. Porque en Venezuela actualmente no habría ni un solo piloto de 747 habilitado para volar este avión venezolano. Y se supone, según la excusa de esta gente, de los tripulantes, que esos 2 pilotos iraníes, o esos 5 en total, lo que van es dándole formación a esos pilotos mientras están volando, ¿no? Lo cual es altamente sospechoso, porque para darle formación a unos pilotos no van nunca tantos a bordo del avión, ¿no? Es bastante sospechoso. ¿Cuál es la versión de Irán? Porque también tenemos del otro lado. Bueno, Argentina considera que es sensible que viajeros iraníes viajen de esta manera, ¿no? Sobre todo porque hay una serie de alertas que están emitidas por la Interpol desde el año 1994, cuando hubo un atentado bastante impresionante en Buenos Aires que dejó 85 muertos y 300 heridos. Fue contra la AMIA, era la Asociación Mutual Israelita Argentina. Hubo también otro atentado contra la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas y, desde entonces es algo que no se esclareció del todo y está como reminiscente todavía dentro de la memoria del país, ¿no?
Si no me equivoco, ese caso lo llevaba el famoso fiscal Nisman, ¿no? Exacto, exacto. Y el día anterior a presentar las pruebas contra la propia presidenta de Argentina y demás, es cuando le pegan un tiro, casi Lo es un suicidan, secretavoces. vamos. Lo suicidan, exactamente. Pero bueno, aparece el hombre con un tiro en la cabeza, muerto en su baño, ¿no? Pero bueno, se puede leer en multitud de medios de comunicación todas las pruebas que se encuentran para saber que no se suicidó y que lo ejecutaron, ¿no? Irán, por ejemplo, dice las últimas semanas están llenas. Declara lo siguiente: las últimas semanas están llenas de propaganda, de operaciones psicológicas, de guerra de palabras para provocar un sentimiento de inseguridad en nuestro país, que es Irán, y este caso forma parte de ello. Son palabras del Ministerio de Asuntos Exteriores, del Ministro de Asuntos Exteriores de Irán. Creo que hace más de un año, según la compañía iraní Mahan Airlines, pues el avión fue vendido a Venezuela, y como diciendo que nosotros pues no tenemos ya ningún tipo de potestad sobre el avión, ¿no? Esto son los primeros hechos, ¿no? Digamos, de este episodio. ¿Cómo sigue la historia? Pues entra en juego ya el resto de los países. Por ejemplo, Venezuela comienza a acusar a Uruguay de poner en peligro el vuelo de Entrasur. ¿Por qué? Porque Venezuela emite un comunicado de protesta. Esto es muy curioso, ¿no? El 16 de junio emite un comunicado de protesta que hace público el rechazo a la decisión de Uruguay de prohibirle sobrevolar al 747 de Entrasur su espacio aéreo. Y cuando esto se publica el 16 de junio. El 10 de junio, el 747 había despegado de Ezeiza con rumbo a Montevideo, porque necesitaban allí recargar combustible, ya que en Buenos Aires no se lo recargaban. Cuando llega a la frontera con Uruguay, Uruguay le prohíbe sobrevolar su espacio aéreo, y el 747 es cuando tiene que regresar a Ezeiza forzadamente, que ya es donde se retiene definitivamente, pero Venezuela acusa a Uruguay de poner en riesgo tanto a la tripulación como al avión, porque, bueno, este avión, según manual, debe de aterrizar como minimísimo con unos 20.000 litros de combustible a bordo, y ese día lo que hace es que aterriza con tan solo 17.000 litros, ¿no? Muy por debajo de la cantidad mínima. Hay una ley aeronáutica que se llama, en el derecho aéreo, las libertades del aire. Las libertades del aire, digamos que son una especie de acuerdos entre países, sobre todo entre países OACI, que pertenecen a la Organización de Aviación Civil Internacional, y tienen una serie de artículos por las que publican una serie de libertades del aire, que significa que son permisos de sobrevuelo entre países, ¿no? Yo te autorizo a ir al país vecino y volver con pasaje, yo te autorizo a hacer cabotaje, por ejemplo. El cabotaje es que una aerolínea extranjera hace una ruta entre dos ciudades de otro país. Por ejemplo, un Ryanair que haga la ruta Madrid-Barcelona. Pues eso es un cabotaje, y la compañía es irlandesa. Bueno, pues Venezuela acusa a Uruguay de romper todo ese tipo de tratado y de no respetarlo, ¿no? Pero es curioso porque hace pues escasas horas todo lo que ha dicho Venezuela y todo lo que te acabo de contar lo desmiente. Y de repente el gobierno de Venezuela desmiente esas primeras acusaciones, y además rechaza de forma tajante que Uruguay haya puesto en peligro el vuelo del 747. Pero bueno. Esta es una de las últimas horas. En fin, hay gato encerrado porque no se aclaran ni ellos. Otro dato muy curioso y sospechoso es que Argentina quiso facilitar la huida del avión antes de que estallara el escándalo. ¿Cómo sucedió esto? Había funcionarios del gobierno de Argentina que filtraron también en los últimos 2 días una serie de informaciones, y parece ser que el gobierno de Argentina estaba al tanto de las irregularidades del avión iraní o del avión venezolano. Sobre todo lo sabían 2 días antes ya, con total rotundidad, antes de que estallara el escándalo. Hay un medio de información en Argentina que se llama
TN, y lo que mantiene este medio es que un alto funcionario de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la PSA, había pedido a varias empresas en Ezeiza que repostasen el 747. Es cuando todavía el escándalo pues no había saltado a la prensa mundial, ¿no? Ujú. Te vuelvo a decir lo mismo, hay una serie de petroleras en Ezeiza que son la Shell, YPF, Acción, y todas se niegan a cargar combustible dentro del 747 venezolano por miedo a las represalias pues de los Estados Unidos. Curiosamente, el medio de comunicación TN publica que las órdenes de rellenar los tanques de combustible del 747 venían directamente de la Casa Rosada. Para los que no lo sepan, la Casa Rosada, el gobierno de Argentina, como la Casa Blanca, el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Y parece ser que el gobierno de Argentina habría estado muy interesado en que el avión saliera cuanto antes para evitar el escándalo, ¿no? Al final, como podéis observar, pues no se ha cumplido, ¿no? En cuanto a las relaciones entre Venezuela e Irán, pues también es sorprendente que el 747 de Entrasur es vendido a Venezuela hace un año. Solamente es una compra reciente. Como dije antes, se lo vende Mahan Air a Conviasa. Mahan Air está investigada desde el año 2011 por los Estados Unidos. ¿Por qué está investigada? Otra vez, por sus posibles conexiones con la Guardia Revolucionaria de Irán y con la Fuerza Quds, que es pues esta rama en el extranjero de la Guardia Revolucionaria. Venezuela e Irán, pues todos lo sabemos, son dos países que mantienen unas relaciones bilaterales con bastante éxito hasta el momento, y es súper reciente, del 11 de junio de este mes, que además han cerrado otro acuerdo de cooperación por 20 años más todavía, y ambos países lo que hacen es unirse un poco pues contra las sanciones económicas de Estados Unidos firmando este acuerdo, ¿no? Hay un documento filtrado del Ministerio del Interior de Argentina que dice que las autoridades argentinas habrían tomado la medida de retener la aeronave a causa de las sospechas sobre el motivo de entrada del mismo. Quiere decir que siguen sospechando de ese cargamento que va en el interior del avión. Además, se registra el hotel ya donde se han alojado los tripulantes, todo esto por el juez que antes comenté, Federico Villena. No se encuentra en principio ningún tipo de irregularidad y como último intento se pide un habeas corpus para que la justicia argentina pueda liberar el avión que está inmovilizado en Ezeiza y pueda devolverle los pasaportes a la tripulación iraní. Nada de esto ha tenido éxito y hasta el momento siguen retenidos en Argentina. En relación a Paraguay, la tripulación tan numerosa que llevaba el 747 de Entrasur había levantado sospechas, como te dije, ya en mayo, había aterrizado en Ciudad del Este y las agencias de inteligencia pues lo que advirtieron fue que era un caso totalmente inusual que aterrizaran con 29 tripulantes a bordo, ¿no? Y lo que hacen las agencias de inteligencia extranjeras es avisar al ministro del Interior de Paraguay, Federico González, que es al final el que destapa un poco a primeras el asunto, ¿no? También, como comenté antes, se destituyen esos dos funcionarios y también entra en juego Israel. ¿Por qué? Porque Israel apoya, por ejemplo, la decisión de Argentina de retener el avión iraní, de retener a los tripulantes iraníes, etcétera. No hay que explicar mucho el motivo porque ya sabemos cuál es el bando aquí de cada cual, ¿no? La Embajada de Israel en Argentina aplaude esta decisión, dice que es una amenaza potencial, tanto el avión como la tripulación, acusa a las aerolíneas iraníes que se dedican al tráfico de armas, al traslado de personas y equipos para esa fuerza Quds, que es ese grupo terrorista según los Estados Unidos, y lo que acusa a Israel principalmente a Irán es que dice que Irán está intentando mantener una influencia en Sudamérica que usaría para crear una gran base para acciones terroristas, y esa es la principal preocupación de Israel.
vuelve a sacar a la palestra los atentados en 1992, en 1994, en Buenos Aires, y el embajador de Estados Unidos en Argentina, Mark Stanley, dice pues que está siguiendo también con gran preocupación el caso, y también alaba a su vez a las autoridades argentinas por la investigación que están llevando a cabo, ¿no? ¿Y sabemos algo de estos tripulantes misteriosos? El comandante del 747 es el principal sospechoso. Es la persona más interesante que va a bordo del avión. Como te dije antes, coincide con un miembro de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Coincide con el nombre y administrador de una empresa que antes no te nombré, se llama Fars Air. Pues esta es una aerolínea de Irán que también opera Boeing 747, y es sabido por todos los servicios de inteligencia que esta aerolínea se dedica a traficar con armas y surtir armas a grupos terroristas, desde Irán principalmente, ¿no? Este hombre tiene 64 años, está su pasaporte retenido. Actualmente, en este momento, su pasaporte está en la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina, y es un hombre de origen de Teherán, de Irán, y bueno, no hay mucha más información alrededor del comandante, pero sí han ido dando pequeños datos. Por ejemplo, que sí sería accionista y director de esta aerolínea, de Fars Air, la que te acabo de comentar, y esta aerolínea tiene 2 747 en su flota, y hay en la administración, junto a este hombre, hay 3 funcionarios del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, con lo cual hay 2 TEL, son 3. Entonces está perfectamente ligado a la Guardia Revolucionaria, ¿no? Esta empresa, curiosamente, cesa operaciones en el año 2013 por una mala gestión. Sin embargo, ha empezado una nueva etapa en marzo del 2017 bajo una nueva dirección, y dentro de esa dirección está este comandante, pues, que te acabo de citar. Por el momento, hay bastantes incógnitas alrededor del caso. Como última hora, pues en estos días lo que ha hecho la justicia argentina es que, por orden de este juez federal y de una fiscal que se llama Cecilia Incardona, las autoridades argentinas entran en el avión, es inspeccionado en el aeropuerto de Ezeiza, y se llevan físicamente las grabadoras de datos y de voz, que son las cajas negras de datos y de voz. Es bastante preocupante el asunto, para que, no habiendo un accidente aéreo o un incidente, las autoridades de un país saquen las cajas negras para escuchar las conversaciones de los pilotos, las conversaciones a bordo, los datos del vuelo, etcétera. Con lo cual, la investigación va a ser bastante profunda, pero yo os adelanto que es preocupante, porque es muy sensible sacar eso para una investigación. Tendría que haber habido alguna circunstancia de algún accidente, incidente. Entonces, el tema, con este gesto, están diciendo que es muy serio y necesitan saber lo que se estaba hablando a bordo del avión. ¿Quién ordena que se saquen las cajas negras? Lo ordena la oficina la investigación entera físicamente del avión, no solo las cajas negras. Lo ordena la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos, porque es la que le ha aplicado físicamente las acciones comerciales a Mahan Air, que siguen diciendo que es la dueña del avión, aunque los iraníes lo nieguen, y ya está metido también el FBI en la propia investigación. Y bueno, ahora hay que esperar, pues, que el gobierno argentino, pues, nos vaya dando nuevos datos de lo que va sucediendo, ¿no? La empresa Entrasur, para que os hagáis una idea del caso que estamos barajando, hemos hablado de aerolíneas fantasma en DEX alguna vez. Sí. Es una empresa que no tiene teléfono en internet, no tiene página web,
no tiene redes sociales de ningún tipo. Es una aerolínea que fue creada por Nicolás Maduro en noviembre del 2020, en plena pandemia, y se supone pues que volaba para Conviasa, para la venezolana. Pero bueno, es ya mucho misterio alrededor de la aerolínea. De hecho, ha hecho, por ejemplo, 32 vuelos en los últimos meses. ¿Y cómo sabemos esto? Porque hay un medio de comunicación que se llama Infobae, Sí. y dentro de Infobae hay una unidad de datos que ha reconstruido, gracias a un par de periodistas que se dedican a esto, ha reconstruido los últimos 32 tramos aéreos de Entrasur. Y bueno, están bastante ligados con vuelos un poco sospechosos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces es lo que se está investigando actualmente. Es curioso también que una vez retenido el avión en Ezeiza, Entrasur, como empresa, no ha reclamado en ningún momento ni a los pilotos, ni la carga, ni el avión. Simplemente, prácticamente, han desaparecido del mapa. Y ya para terminar, ¿por qué cito concretamente la unidad de datos de Infobae? Porque se ha interceptado un mensaje que proviene probablemente del mundo terrorista y es un papel, básicamente, que anticipa un ataque de los fundamentalistas de Hezbollah contra una persona en concreto. ¿Quién es esa persona? Es un columnista de Infobae que es especialista en terrorismo internacional y es el que ha destapado básicamente todo este caso en la prensa mundial. Se llama George Chaya y es el periodista que ha sido amenazado. ¿Por qué es amenazado o por qué tocó este tema en relación al avión de Entrasur? Porque el 17 de junio, el mismo día que este periodista Chaya es amenazado directamente por Hezbollah, la justicia argentina recibe la orden y un informe del FBI en el que se requieren las cajas negras también del avión, y le confirma en un informe el FBI a Argentina que el comandante del 747, Ghasemi, es un terrorista que pertenece a la fuerza Quds del régimen fundamentalista iraní. Entonces, este hombre ha sido totalmente amenazado por Hezbollah y al final, pues, bueno, se va viendo que es verdad que hay una serie de movimientos y una serie de operaciones o ganas de tener operaciones en suelo sudamericano, y ahora mismo toda la atención mundial se está centrando en Argentina, en Ezeiza y en Buenos Aires en este caso, y ya no se descarta también que la CIA, el Mossad estén ya metidos de lleno en el tema. Y bueno, según las informaciones del FBI, este hombre Ghasemi es un terrorista además y bastante peligroso. De hecho, ha participado en acciones terroristas que el FBI categoriza de, bueno, pues de primera línea, ¿no? Que ha colaborado todo lo que ha podido en operaciones paramilitares, actividades terroristas, dando liderazgo a grupos armados, financiando armas, inteligencia, dando soporte logístico, y todo a través de la empresa que he citado anteriormente, que él es administrador de esta aerolínea. Hasta aquí podemos leer, Santi, pero estoy seguro de que este caso va a dar muchísimas noticias, si no en los próximos días, en las próximas semanas. Pero nos vamos a enterar de todos, seguro, porque ya es a nivel mundial el interés, y yo creo que la gente no se ha fijado mucho en el caso todavía, pero yo creo que al final va a dar que hablar y bastante. Bueno, pues ya has conseguido de momento que me entere yo, que era tarea ardua y más o menos pues ya he cogido el hilo de la cuestión. Pero te haces una idea. Sí, pero resulta que en estos días no es el único avión misterioso del que hemos tenido noticia.
Pues no, también aparte de hablar de aerolíneas fantasma en tu programa en Dex, hemos hablado de aviones fantasma. Y es que resulta que tenemos otro caso de otro avión fantasma en plena Europa. Y además, pues prácticamente ligado, no se sabe sí o no, pero yo pienso personalmente que sí, al conflicto de Ucrania. Este caso sí que es raro, ¿eh? Porque lo llevo siguiendo desde hace días. Y, oye, a mí, si me apuras, me parece hasta más raro que el caso anterior. Pues no me alargo mucho, pero voy a poner a la gente en situación muy rápidamente, ¿no? Se detecta un avión, vamos a llamarlo fantasma entre comillas, pero era un avión pues perfectamente visible y físicamente, ¿no? Era un avión rodeado de misterio, no identificado, que en un momento dado, ahora en los primeros días de junio, atraviesa una serie de países, espacio aéreo OTAN, porque ya estamos acostumbrados al término OTAN dado a la guerra de Ucrania, atraviesa el espacio aéreo de seis países OTAN sin ningún tipo de autorización. Es un hecho que no tiene lógica ni explicación ninguna, porque si lo hago yo con mi avión en 20 segundos me derriban, y lo que ha puesto es a Europa básicamente en alerta máxima. ¿Por qué? Porque la guerra de Ucrania pues está muy próxima, el conflicto de Ucrania-Rusia está muy próximo a la situación donde se ha sucedido esto. La Agencia de Seguridad Aérea Europea, la EASA, ya ha alertado de un grave riesgo que hay para los aviones civiles en caso de que sobrevuelen la región, porque se pueden confundir con objetivos militares, como ya pasó en su día con el Malaysian MH17 sobre Ucrania, y hay riesgo de posibilidad de identificación errónea, ¿no? de estas aeronaves civiles. Y además es una zona que está pues muy frecuentada ya por aviones de combate rusos, por aviones de combate OTAN, y bueno, pues la tensión bélica es máxima en estos momentos. ¿Qué sucede? El 8 de junio del 2022, hace escasos días también, este avión cruza una serie de espacios aéreos sin ningún tipo de autorización. Cuando aterriza en un aeródromo en Bulgaria, la tripulación o los ocupantes desaparecen para siempre, sin dejar rastro y sin dejar ningún tipo de pista. Este avión había despegado de Lituania. Lo que hace es una ruta bastante misteriosa. Aterriza en Bulgaria, al final, un vuelo 100% ilegal, por supuesto, y la gravedad es eso, de que ha atravesado varios países OTAN sin ningún tipo de autorización. ¿Por qué salta la alarma? Porque las fuerzas aéreas de los países que ha cruzado, que ahora los voy a nombrar, envían una serie de cazas de combate que salen a interceptar esta aeronave tan misteriosa, se dan prisa para localizar este avión fantasma, entre comillas, y su tripulación incluso es prácticamente identificada en vuelo. No de nombre y de identidad, pero sí los aviones se acercan al avión en cuestión, ven una serie de ocupantes dentro, todos los informes indican que iban 2 personas. Es un avioncito pequeño, ¿no? Un bimotor sí, de estos, una avioneta. Sí, exacto, ahora explico el modelo. Y lo que hace es que después de todo este periplo consiguen aterrizar en otro país y encima desaparecer, prácticamente seguidos todo el rato por aviones de las fuerzas aéreas de OTAN, ¿no? No se sabe exactamente desde qué lugar despega de Lituania, pero sí se sabe que sobrevoló Hungría, Polonia, Eslovaquia, Serbia, Rumanía, que son todos estados OTAN, la ciudad de Belgrado también la sobrevuela y termina en un aeródromo que está inoperativo en Bulgaria, está totalmente abandonado. Cuando llegan ya allí las autoridades, un tiempo más tarde, no hay ningún tipo de pista de tripulación, no hay ningún tipo de pista de quién podría ir a bordo, los motores estaban calientes todavía, sabían que esa era ese el avión y que acababa de aterrizar prácticamente, y estas fuerzas aéreas OTAN lo que hacen es que identifican y persiguen a la aeronave parte de la ruta cuando lo interceptan en vuelo, ¿no? La aeronave, lo que tú comentabas, es un pequeño bimotor de hélice, de pistón, es un Piper Azteca, un PA-23, es un avión que en su configuración normal lleva 2 pilotos delante, 2 asientos y 3 detrás. Es un avión prácticamente pues de recreo, ¿no? Un bimotor pequeñito tipo pues de aeroclub, ¿no? De hélice. No llevaba el transponder encendido y además se negaron en todo momento a responder a todas las llamadas de radio que le hicieron los aviones, los centros
centros de control, etcétera. Lo curioso empieza aquí. Lo curioso es que, por ejemplo, Rumanía dice, bueno, que el avión es bastante misterioso, que resulta muy sospechoso, pero que no es una amenaza realmente peligrosa, porque no está haciendo movimientos extraños. Yo te lo repito, Santi, yo hago eso y en 20 segundos a mí me han derribado. Puede ser cualquier cosa, pueden ser narcotraficantes, pueden ser delincuentes que están huyendo, pueden ser Exacto. espías, pueden ser terroristas, puede ser, yo qué sé. Cualquier cosa. Efectivamente. Uh-huh. Entonces, en un principio se confunde un poco la identidad del avión, pensaban que era una Beechcraft Baron, es otro bimotor de hélice de pistón similar, ¿vale? Son distintos en la forma del fuselaje, pero más o menos llevan las mismas plazas, pero al final sí se confirma que es la Piper Azteca. Hay un medio lituano que además da el modelo exacto, Piper Azteca PA23-250, la matrícula es Lima Yankee, Lima Oscar Oscar. Tenemos las fotos del avión recién aterrizado, con lo cual sí sabemos... Azulito, muy mono. Sí sabemos que es ese avión con la matrícula, lo podéis ver también pues en el artículo que he hecho al respecto en mi web, y sale a la palestra el anterior dueño del avión, y lo que hace este hombre es alimentar el misterio, más que resolver dudas. ¿Por qué? Se llama Bronislaw Starowski, es el antiguo propietario, y en 2017 él publica en Facebook las fotos del avión para ver si lo puede vender. Entonces al final pues consigue unos compradores, pero ¿cuándo? Hace escasos días, hace muy pocas semanas. Entonces dice que no puede dar los nombres de los compradores ni de la organización a la que pertenecían, lo dice con estas palabras, y negocia la venta del avión en una zona al norte de Lituania que se llama Panevėžys, y dice que hay 3 hombres que después de negociar esa venta viajan para ver el estado del avión y comprobar pues que es volable, que está todo bien, etcétera. Dice este hombre, no eran lituanos, no puedo decir de qué país eran, tal vez ucranianos, tal vez rumanos o búlgaros. Un hombre y yo nos comunicamos en ruso. No sé los nombres de estos hombres, no estaba interesado en este dato. Lo vendí y me despedí del avión. Traté de venderlo durante muchos años, no tenía dónde ponerlo, así que me alegro de que me lo hayan comprado. No recuerdo qué organización lo compró. Estaba todo escrito en un idioma extranjero. Me imagino que se refiere a los documentos de venta del avión, ¿no? Efectivamente, habrá un contrato, habrá algo. Exacto. La investigación, ¿dónde comienza? En Lituania. Hay un propietario de una compañía lituana que da servicios de navegación, de tráfico aéreo, de control aéreo, etcétera, que se llama Oro Navigacia, y dice que no tienen ningún tipo de dato del vuelo, pero sí se sabe que despegó el 8 de junio del 2022 desde Lituania. La aeronave, también están seguros de que no despega de ninguno de los 3 principales aeropuertos de Lituania, que serían Vilna, que es la capital, o desde Kaunas o desde Palanga. Desde estos 3 no ha despegado, así que lo tuvo que hacer pues desde un aeródromo bastante más pequeño y posiblemente no controlado. Nada más despegar, ingresa en espacio aéreo de Hungría, y ingresó en espacio aéreo de Hungría desde Eslovaquia. Y aterriza en un aeródromo que sería imposible que te lo dijera también en toda la jornada sin autorización. Es un aeródromo pequeño, también podéis ver el nombre en mi artículo y la situación. De hecho, tiene un código ACI, como todos los aeropuertos, que es Lima Hotel Oscar, ¿no? Es un aeródromo húngaro y hay un piloto que estaba allí en ese aeródromo y avisa a la policía de la llegada del avión, porque no entró con ningún tipo de autorización, tampoco ni nada. ¿Y qué ocurre? Que cuando la policía se acerca al avión, el ocupante o el piloto que estaba dentro, porque ahí solamente había una persona, mete potencia a tope de despegue y consigue despegar de nuevo desde este aeródromo, aeródromo húngaro. Se va al aire otra vez. Película. Esa es la primera vez. Totalmente de película, guión de Hollywood. Se va al aire otra vez, saltándose pues básicamente todas las normas de aviación, ¿no? Comienza una persecución sobre Hungría, sobre Serbia, sobre Rumanía. Seguimos hablando de una nave muy lenta,
de una aeronave de pistón, que es una aeronave de recreo, por si lo queréis comparar en vuestras cabezas con cualquier caza militar, ¿no? Y según la Fuerza Aérea de Hungría, pues se detecta esa misma tarde un avión no identificado. La Fuerza Aérea de Hungría dice con 2 personas a bordo, sobre una región que se llama Debrecen. Eran las 2:30 de la tarde, según el horario de Greenwich, y es interceptado por 2 cazas húngaros. A las 15:50, 1 hora 20 después, ingresa en espacio aéreo de Rumanía por la región de Oradea, y Rumanía incluso autoriza a los húngaros que le estaban siguiendo a entrar en su espacio aéreo para que sigan la persecución. Más tarde entran en juego 2 cazas F-16 de la US Air Force americanos, que vienen del Escuadrón 86 de la base aérea de Cetesti, y también interceptan el avión fantasma. Podéis ir contando todos los aviones que se iban sumando. Y 45 minutos después, a las 15:15, según el horario de Greenwich, se unen otros 2 cazas F-16 de las Fuerzas Aéreas de Rumanía, y todos estos interceptan la aeronave hasta que llegan al espacio aéreo de Serbia. Incluso entran en espacio aéreo de Serbia durante unos minutos. El avión consigue alcanzar el espacio aéreo de Bulgaria a las 15:50 según el horario de Greenwich, y consiguen meterse en espacio aéreo búlgaro. Dice el ministro de Defensa de Bulgaria: volaban a muy baja altitud, era un avión difícil de interceptar para los cazas de combate, pero lo tuvimos bajo vigilancia en todo momento. ¿Por qué dice esto? Porque está aclarando, lo ha dicho un día después, el 9 de junio, está aclarando que es tan lento que los cazas no pueden mantener esa velocidad tan lenta. Entonces es muy difícil seguir detrás de un avión tan lento un vuelo recto y nivelado, ¿no?, en una persecución. Y para finalizar, pues esto termina con el Piper Azteca en un pequeño aeropuerto de Bulgaria que se llama Buopti. Está muy cerca de una ciudad que se llama Targoviste, en Bulgaria, y los testigos visuales dicen que se habría bajado solamente un ocupante del avión, posiblemente el piloto. En ningún momento dicen que hubiera 2 personas. A bordo no queda ni una sola pista sobre la identidad del piloto ni de los ocupantes, y curiosamente es un aeropuerto inoperativo. Si sabía dónde iba, sabía que allí posiblemente no iba a haber testigos, porque es un aeropuerto que no está operativo en la mayoría del año. De hecho, ya no está operativo para aviones, porque en verano en este aeropuerto se abre la pista 2 o 3 meses, digamos que para un concurso floral, pero no para el tema de aviación, con lo cual ellos sabían muy bien a dónde iban. Y hasta aquí, Santi, pues te puedo leer. Esto es el suceso tan inexplicable que hace prácticamente 2 semanas pues nos ha sorprendido en medio de toda Europa. Es ilógico, es incomprensible que se dé esta situación. Hay gato encerrado. Sí, esto parece... ambas historias parecen cada una el arranque de una novela de Tom Clancy. O sea, total. El mundo Totalmente. está cada vez más raro. Y bueno, oye, si se sabe algo más de alguna de estas historias, te preguntaremos, porque nos has dejado expectantes con el posible desenlace. Con ganas de más. Yo también, ¿eh? Yo que lo he contado me he quedado con ganas de más. Pues sí, os mantendré informados de cualquier novedad, Santi. Pues Iván Castro, que como siempre es un verdadero privilegio contar con tu conocimiento aquí en Días Extraños. Un abrazo muy grande. Muchas gracias, Santi. Hasta la próxima. Un abrazo.